Y en esta nueva entrega del Triángulo de la Confianza, en uno de los sitios que ya va siendo casi habitual nuestro, que es el Hotel Iberostar Grand Packard, vamos a hacer esta propuesta, vamos a desarrollar esta propuesta de debate y diálogo. Música era la de antes, evolución de los gustos musicales. Bueno, ese es el tema de hoy y para eso hemos invitado a Santiago Durán, fisioterapeuta y en sus ratos libres modelo y actor también, a Rodrigo Sosa, músico, y a Enid Rosales, cantautora. Bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza, esta vez, como ya casi es habitual, en una de sus sedes itinerantes, el Hotel Iberostar Grand Packard, aquí en la esquina del Prado Habanero. Hoy vamos a tratar un tema que se titula Música era la de antes, evolución en los gustos musicales. Ese es el cuestionamiento que nos hacemos o el diálogo que queremos entablar en el Triángulo. Bienvenidos ustedes a esta cita. Gracias por el tiempo de ustedes, que yo sé que es muy preciado. ¿Puede el ser humano vivir sin música? No, para nada. Yo pienso que no. La música está en todas partes. La música está en todas partes. En cada sonido siempre estamos creando música. En nuestra mente estamos, nosotros los creadores, creando música. Pero el que no es creador, también. O sea, la música acompaña la vida cotidiana. Sí, es imposible creo estar sin música. Debe ser de las cosas que más acompaña el ser humano desde que empezó. Y obviamente que se va moviendo y va mutando, pero es uno de los atajos más importantes para saber cuál es nuestra cultura. La música siempre ha estado ahí. Claro. ¿Y qué tú dices? Tú no eres músico, yo sí. No, yo soy lo que más sabe normalmente de música, La música es importante porque es la manera en la que nosotros nos expresamos y está vinculada también con nuestros sentimientos. Claro. Las emociones. ¿Hay música buena y música mala? Esa pregunta yo sé que lo voy a poner al límite. Oye, no me estás poniendo pero es necesario ir a los conceptos para después empezar a... Yo creo que todo tiene que ver en el gusto musical. Yo creo que todo tipo de música hay que escucharla, hay que tratar de adentrarse. Y en dependencia del estilo por el que uno se decanta, sabrá si ese es su tipo de música o no. Es como a veces me preguntan, no sé, yo que soy tresera, ¿hay treseros buenos y treseros malos? Yo creo que cada uno tiene su estilo, su manera de tocar, y cada músico también tiene su manera de hacer, de decir, de comunicarse, de comunicar esas emociones, esos sentimientos, y la música es un medio para eso. Tú has hecho de tu música algo excelso también, es decir, has bebido de esas raíces y la has puesto incluso en marcos muy altos, ¿no? No, ha sido un camino para mí hermoso y ese dilema me parece genial, el de si es bueno o es malo, ¿no? Porque bueno, cuando hablamos de música o cuando hablamos de arte, hay unos tecnicismos básicos, ¿no? Claro. Que pueden definir si algo está bien hecho o no. Eso creo que es un primer paso. En el caso de la música podríamos hablar, por ejemplo, no sé, de algo que esté afinado, algo que esté en ritmo, algo que sea consecuente con una raíz. Eso sería algo técnico, pero obviamente no todo es técnico. Claro. El siguiente paso sería lo expresivo. Hemos visto cantantes geniales de los grandes de la historia que, por ejemplo, son desafinados. Entonces tú dices, pero son geniales expresando. Y ahí tú dices, bueno, ¿está bien o está mal? Un músico con una técnica tremenda y que no expresa nada. nada, que no es frío, expresa así nada. como Eso hielo. podríamos decir que es una conversación muy de músicos. Claro. Ahora, es interesante lo que piensa No, el está pueblo. bien, yo te la das barato ahorita, sigue hablando. El pueblo, que cuando un músico le pregunta a alguien que no es del mundo de la música y ese pueblo dice, me encanta esto, y uno Lo que dice, hace, claro. esto está muy mal hecho, por ejemplo, a nivel técnico, pero tiene una expresión. Entonces normalmente la expresión, que eso es lo lindo del folclore y la música popular, ¿no? Que la expresión siempre supera a la técnica porque es lo que conecta. Y inclusive los músicos tenemos que aprender mucho de esa lectura, ¿no? De cuando alguien del pueblo dice, bueno, esto me encanta, no sé por qué, pero me encanta. Y en ese dilema se tiene que hacer como un equilibrio, ¿no? En la música hay que respetar unos patrones básicos para que después se trabaje la expresión. Tengo que hacer un guiño a mis queridos hermanos y amigos Sebastián Milo, Johnny Acosta y Arena. Este no es el programa de ustedes, se está hablando de gustos musicales y tal, pero seguimos en el Triángulo de la Confianza, sí. Yo no hablaría de música buena o mala, sino hablaría de influencia de la misma, de positiva o negativa. Hay estudios que han confirmado que, por ejemplo, la música clásica tiene una influencia positiva en el desarrollo psicomotor de los bebés cuando nacen, en su desempeño, en la parte cognitiva. Y hay otros géneros que no tienen el mismo efecto.
Eso es interesante. Eso habría que legislarlo, tal vez no. Eso es interesante. Pero, digamos, yo creo que de alguna manera, a ver, no se trata de valorar géneros o cosas, sino estamos hablando de procesos humanos. Cuando alguien del pueblo te dice aquello está bueno o aquello está malo, o me gustó o no me gustó, ¿cómo tú sigues esa, digamos, esa opinión, esa aseveración de las personas? Porque al final el cometido de ustedes es estar con la gente, o sea... Claro, hay gente que le puede por ahí seducir el camino del no comprendido, ¿no? Ajá. El de yo hago algo que nadie entiende, pero está genial. Eso es muy delicado, ¿no? Que suele pasar. No solamente a los músicos, sino a alguien que tiene como un criterio que no construye. En el arte es arriesgado y peligroso. Exacto. Sí, cómo no. Entonces, que eso sí es un criterio muy personal y mi gusto es de que hay que tratar de conectar y de tener pensamientos que construyan. Estoy de acuerdo. No creo que la música que no le gusta a mucha gente esté bien hecha. A la corta o a la larga. Entonces está el ejemplo también de la música que tardó 15 años en ser reconocida. Claro, o Sí, más. o más. Entonces tú dices, bueno, estuvo en el tiempo equivocado. Es hermoso hablar de esto, podemos estar 10 horas. Entonces, pasaba por ejemplo en Argentina con Piazzolla. A Piazzolla nadie lo quería, lo votaron de Argentina, se fue a Europa, triunfó, volvió y dijeron, eres genial. Vino de Europa. Pero bueno, cuando hay artistas que rompen tanto las reglas, pero que a la vez las conocen muy bien, eso siempre genera un tiempo de aceptación. Pero esa es la tranquilidad de esperar. Es algo que va un poco en contra al ritmo que se nos impone hoy en día de que todo tiene que ser rápido. Y hay cosas que demoran tiempo. Claro. En una siembra que a veces para cosechar hay que esperar un par de años. No se nos enseña tanto eso hoy en día. Bueno, yo creo que las redes ayudan a esa percepción Rápida. equívoca de lo rápido, ¿no? ¿Qué escuchas tú como joven cubano? Yo escucho la música de los 90. ¿Escuchas Mariah la música Carey, de los Whitney 90? Houston, Michael Jackson. Ese es el tipo de música que me hace sentir bien. Voy a revelar algo, que conste que cuando lo estaba invitando al programa le hice la misma pregunta, él fue la única que le hice, que conste. ¿Y ustedes? No, yo escucho principalmente música popular, sobre todo música folclórica de Latinoamérica y lo que sea música de raíz porque trabajo sobre eso. Pero hay muy pocos ritmos que no me gustan, que no le saco algo. Desde los más masivos hasta los más comerciales, algo siempre escucho. Es más, tal vez lo que más escucho es la música que es más masiva. Me encanta. Yo escucho ¿En qué te también inspiras? mucho Sí. tipo de música. Me gusta mucho la música folclórica también, la música popular. Bueno, es que soy tresera y voy ahí. claro. Pero bueno, escucho también mucha música, digamos, de concierto, ¿no? La llamada música clásica. Pero hace un tiempo para acá sí he notado que me gusta más música que provenga de cantautores, de lo que dice con letra. O sea, sigo mucho la música que tenga letras, las canciones, ya sean folclóricas o sea, populares. Y bueno, y un tiempo más para acá escucho también mucha música destinada a los niños y las niñas. Que eso es otra cosa. La música siempre tiene un fin. O sea, el artista tiene que... La música, como todo arte, tiene un fin, un propósito. Tiene que tener un propósito, comunicar algo. Entonces también está determinado a qué público está llegando esa música. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Es que también la música es como un mantra. Cuando tú repites una letra, es algo que inconscientemente estás diciendo a ti mismo. Es algo que los niños que están creciendo lo están escuchando. Por eso yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en determinados casos, por ejemplo, en cumpleaños infantiles o en cosas que sean destinadas a niños, que se use determinado género musical para ese tipo de ambiente. No creo que sea favorable. Vamos a hacer Buen una punto. pausita, se empieza a caldear la situación. Vamos a hacer una pausita, pongo el incienso y enseguida regresamos. Usted sabe que esto le dicen a veces el programa del incienso. Y entonces, en instantes estamos de vuelta. Y seguimos con este tema que se aviene polémico, ¿no? Música era la de antes, así decían mis abuelos. Evolución de los gustos musicales. Hablando de música era la de antes, ¿para ustedes dónde empieza ese antes en la música o no hay un antes? Tú hablabas ahorita de lo de las fiestas infantiles y voy a retomar ese tema, pero quiero dar hacer un pequeño desvío. ¿Dónde está la música de antes para ustedes?
Bueno, la música... La propuesta es escuchaba. provocadora, Sí, no es sí. conceptual. Es hermoso. Déjame decirte que esa es una frase que se ha dicho siempre. Yo creo que Sí. desde que el hombre existe siempre, o sea, desde que empezó a hacer música, siempre dice, la música de antes Oye, la era música mejor. de antes era mejor. ¿Dónde empieza el antes? Y yo Es creo lo que no mientras- sabemos. Yo creo que está en uno mismo, en la medida en que uno evoluciona como persona que escucha o que hace música, en el caso de nosotros, pero sobre todo en el público normal que escucha, la evolución parte de uno. Entonces uno va pensando en que lo que a lo mejor escuchaba antes estaba mejor y lo que ahora, que el mundo va cambiando y las nuevas maneras de hacer y de crear música cambian también. Y a veces a uno le cuesta salir de una zona de confort y entrar en ese mundo, como ¿No será decía que el oído Rodrigo. también se transforma? También. Sí. Y que toma tiempo, como decía Rodrigo, toma tiempo adaptarse a lo nuevo que empieza a sonar, a lo nuevo que empieza a salir. Por eso siempre uno, pienso yo que Sí, siempre... porque digo, lo de la música mejor era de antes, o el tiempo mejor era... El tiempo pasado Siempre, era mejor. cualquier Era tiempo mejor. pasado Es fue como una mejor. condición del ser humano que es muy pro de amar lo que pasó. Dice que Esa es algo que lo nostalgia. tenemos muy adentro. Dice un pasado, aunque no fue el que uno vivió, pasa un par de años, lo mira y dice, yo en esa época era más feliz, porque uno tiene mucho miedo al presente. Y a veces el presente te lleva por lugares que uno no maneja. Entonces sí, yo puedo manejar mi pasado replanteándolo. Entonces ahí a veces me gusta decir que antes se escuchaba mejor, o antes se vivía mejor, o antes, no sé, montones de cosas. Cuando aplicamos a la música, no creo que haya un punto de inflexión, ¿no? En plan, a partir de este año es que, no, es como que uno va cambiando y los sonidos van cambiando y principalmente los medios de comunicación han cambiado. Entonces eso creo que pone unas bases para que esa tecnología haya ido mutando y sí se siente mucho en la música el cambio de lo analógico a lo más digital. Claro, Eso se siente mucho en la música, ¿no? Salir de los grandes a nivel estudios, exacto. el sonido de la madera, el sonido de un piano y ahora es todo MIDI sampler. Eso sí en la música es un tecnicismo que creo que marca una diferencia, ¿no? Que no es, que antes se sentía más esa conexión con el arte de la música de un cantante que grababa de verdad y ahora hay muchos programas que pueden hacer que yo, que no tengo voz para cantar, pueda cantar, por ejemplo. Autotune, esas cosas. Exacto. Entonces, eso sí es un hecho real de que marca una diferencia de cómo antes hacía. A veces estamos en un estudio y queremos buscar tal perfección en que esta notica no se puede cromar y que esta voz no se puede salir, que no es así, humanamente, ¿no? Uno habla y se le va un gallo, entonces uno canta y tiene una cosita o respira, y eso es humano, Entonces, eso es para- normal. claro. O sea, a veces queremos quitar, que sea tan perfecto que nos olvidamos que esa parte anterior que no se podía quitar, la música de antes, si sonaba, y los discos aquellos a veces tenían su ruidito, pero uno disfrutaba Su ese scratch, ruidito. Los directores de discográficas están felices porque, claro, lo que tardaban antes 15 horas en lograrlo, lo logran en 2 horas. Entonces, claro, es menor tiempo. Que quien sufre eso tal vez el proceso de la música. Claro. Pero tampoco se le puede dar la espalda a eso, porque también eso trajo otra serie de posibilidades maravillosas. Después de grabar, de que yo puedo estar en un país, tú puedes estar en otro y se graba igual, o sea, hace cosas en vivo. Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no? ¿Dónde empieza para ti la música de antes? Yo entiendo, por ejemplo, que la música evoluciona, nuestros gustos también y el oído también. Y él ahora mismo hablaba de los cambios en el proceso de creación. Los métodos que se usaban antes y los métodos que se usaban ahora. Pero todo siento que tiene una influencia. Y, por ejemplo, la diferencia que yo veo es en las letras, por ejemplo, y en lo que transmiten. Últimamente vemos mucho contenido que tiene un lenguaje ilícito, lascivo, objetable, y sobre todo, por ejemplo, que cosifica a la mujer. Entonces, más allá de la forma de creación de la música, en lo que hay que enfocarse es en lo que están transmitiendo como contenido. Me gustaría entrar, ya que abriste ese tema, me gustaría entrar en qué escuchamos los cubanos hoy. Es decir, ustedes tienen un sesgo porque ustedes hacen música, Exacto. componen música y tienen un sesgo de todas maneras profesional, pero están en la sociedad, porque tú mismo vas por la calle y vas escuchando, o estás en una fiesta, o estás en tu barrio, estás oyendo lo que te ponen sin pedir desde otro lugar. ¿Qué escuchamos hoy los cubanos? Bueno, volviendo al tema que había planteado ahorita, a veces yo me pasa con mi hijo, estamos en un parque infantil, un parque X, y es un parque infantil, señor, se sobreentiende que usted ponga música infantil. Entonces estamos oyendo otra música que no tiene nada que ver con los niños, con unas letras que cosifican a la mujer, que hablan mal de todo. Y tú dices, pero ¿por qué ponen esto en un lugar donde hay seres humanos que están empezando a formar una conciencia, un pensamiento, una manera de decir
de crear y de ser, ¿cómo le vas a poner este tipo de música? Que lo que hace es eso, que formen ese mismo tipo de pensamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con los centros, sobre todo que trabajan para los niños. Eso puede tener arreglo a partir del estado Pero de claro, conciencia de las personas totalmente. que dirigen esos lugares, ¿no? Claro. Porque el hecho es no prohibir que se escriban de determinadas cosas, es solamente decir quién es la audiencia que lo tiene que escuchar por la edad que Ubicar, tiene. sí. Entonces, el cubano de hoy escucha mayormente creo que ese tipo de música, que sería una especie de música muy masiva, como un pop urbano, que el delicado, porque es muy bailable, es muy agradable, el problema son el contenido de las letras a la hora de, principalmente acercar a los niños, es lo que hablamos, de que hay que cuidar un poco eso. Yo creo que también hay muchos temas en la actualidad de varios géneros musicales que también bordean o entran en la violencia también. Exacto. La Sí, violencia, hay Yo muchos creo que eso de alguna manera nos debe llamar la atención, de alguna forma, sí. Porque lo que pasa es que esos tipos de ritmos y ese tipo de música no es algo que solamente pasa en Cuba, es un fenómeno que ha Mundial, abarcado todo el sí. mundo. Y entre las cosas, como hablabas tú del acoso a la mujer, hay otra temática que también es muy preocupante, que es esa vida sin nada. Porque es una vida que solamente, esas letras que explican que solamente hay una vida con posesión material y las marcas. Y me encantaba un artista que escuchaba que decía, escucho una letra donde se pronuncian solamente marcas de ropa, cantidades de dinero. Sí, Entonces, el consumismo está también Y son- marcando mucho la Y obra musical. es como ver una publicación en las redes sociales que la viste, te gustó, le diste like, pero ya mañana se te olvida. Carecen de talento, de un contenido sólido y válido. Una pequeña nota al margen que si digamos la propuesta melódica es pegajosa, lo vas a seguir diciendo. Claro. Porque tú te atrapas de alguna manera a veces tarareando cosas que... entonces lastimosamente sí hay una cuestión muy técnico-musical que mucha música masiva hoy se compone en base a un par de patrones y ya, y eso vuelve. y se pega, y se pega. Lo que pasa es que es muy popular, es la que más se comercializa y de cierta manera te obligan a escucharla. Coges un taxi y está esa música. Vas a un restaurante donde supone que vas a relajarte y a comer en familia y está esa música. Está en todas partes. Como quiera que sea, terminas tarareándola. Qué bueno que dijiste quién te obligaba, porque dije, bueno, a mí nadie me obliga a nada. De todas maneras dije, es bueno, que a veces la alguien me sociedad obliga. te obliga porque es que te estás obliga, ahí en es que el- te en el- obliga. Y en lo que, ese estaba, medio. lo que estaba diciendo usted, el niño crece pensando que es normal lo que está escuchando. Exacto. Que es normal tratar a las mujeres de esa forma, que si no tengo dinero en el bolsillo no soy nadie, Exacto. y determinadas otras problemáticas. La que familia van- juega un rol fundamental, ya que es que yo toco el tema de los niños porque es mi tema que más Claro. me emociona. La familia juega un rol fundamental a la hora de qué escuchan los niños de la casa. Pero la familia no es sola. Después el niño está en la casa y escucha música Y tiene que infantil. ir a la escuela, hay tiene que ir a muchísima otros música lugares, infantil. tiene que- Pero el niño va a los parques, va a la escuela, coge el taxi y está A casa de en el amigos, medio. exactamente. Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por sus comentarios y sugerencias a esta dirección electrónica que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre música era la de antes, evolución de los gustos musicales. ¿Dónde está el equilibrio? Estábamos hablando de la música, digamos, grosera, evidentemente grosera, las letras evidentemente ofensivas, marginadoras, racistas incluso, de una música que se hace en varios géneros. Pero ¿dónde está el equilibrio? Y ahora tú me puedes contestar desde tu disciplina, pero yo sé que ellos se van a coger la respuesta. En el tema de la música que producimos, yo creo que detrás tiene que haber, digamos, un poco más de debate, más de responsabilidad con eso, o estoy tirando una piedra al aire donde eso forma parte de una cuestión de impromptus, ¿verdad?, de que va saliendo con la sociedad. ¿Cómo lo ven ustedes? Parte del público al que está dirigido la música que hacemos. En Ajá. mi caso, yo trabajo para los niños. A mí no se me ocurriría hacer una música para niños con una letra ofensiva o con una letra que no los ayudara a crecer, en mi punto de vista. O sea, la música que yo hago para ellos o que quiero que ellos escuchen es una música que los ayude a crecer, a que tengan una infancia feliz. Feliz. Pero hay músicos que trabajan para un sector que a lo mejor son más marginados. Hay músicos que trabajan para un sector más elitista, porque los sectores existen. No podemos ponernos una venda en los ojos y decir no hay cierto tipo. No, en la sociedad hay de todo. Entonces los músicos, las productoras también
hacen música en dependencia de quién está consumiendo esa música. Consumo, público, creación. Claro, como un es eje, que ¿no? el arte va dirigido a algo. Uno no hace arte para uno mismo. Bueno, hay artistas que sí hacen arte para uno mismo, pero no es el fin del arte. El fin del arte es que tenga un consumidor. Entonces tú tienes que saber qué consumidor es el que tú quieres, nosotros como músicos. ¿A qué consumidor tú estás yendo? No sé, en el caso de Rodrigo, los que consumen jazz o otro tipo de música más pensante, la música de los músicos, como digo yo, no todo el mundo puede consumir un jazz. No sé, una persona a lo mejor de un barrio marginal, pobre, qué sé yo, no se va a sentar a consumir un jazz. A lo mejor él quiere ponerse a bailar con otro tipo de música. Entonces, es difícil, pero es así. O sea, la música está puesta en función de un público al que va dirigida. Tú eres un Lo que hombre- pasa es que sí. a veces no siempre nos damos cuenta el público que tenemos delante Claro. y el tipo de música que hay que proponerle a ese público. Como te decía ahorita, en un parque infantil no podemos poner música para adultos o para otro tipo de público. Tiene que ser una música Como para una los fiesta niños. infantil que terminamos los adultos disfrutando de una música que los niños Entonces, tampoco... en un lugar donde vamos a escuchar jazz, no vamos a estar escuchando timba, no porque queremos escuchar jazz. O sea, uno tiene que tener a veces claro qué lugar, qué concepto, qué tipo de música es el público que está ahí. Tú eres un hombre raro, te decía ahorita, porque dijiste tus gustos musicales, eres joven, no tienes conflictos con la gente de tu generación o en una fiesta. ¿Cómo manejas eso? Yo pienso que si no tienes nada positivo que agregar al mundo, no lo hagas. Por mucho beneficio económico que te dé y todo ese tipo de cosas. Al final, ¿qué es lo que estás causando en la gente? Así pienso yo. Yo honestamente estoy donde el ambiente me favorezca y donde me sienta cómodo. Hay gente joven igual que yo que la está pasando bien, pero si no es lo que me gusta, me retiro. Bueno, eso es una decisión crítica y ética muy interesante. Tampoco soy quien para decir lo que estás haciendo está bien, está mal. Exacto. Simplemente me retiro y punto. Pero también pienso en, vuelvo y repito, en lo que causamos en los demás. ¿Dónde está el sentido de los músicos en saber esa frontera entre lo popular y lo grosero? Hay que llamarse a capítulo y trabajar siempre desde el respeto y entender que lo más importante es el pueblo y la sociedad. O sea, la música no es más importante que la sociedad. Entonces, la música es como una lectura que hace de cómo está el latir de la calle, del pueblo, del intelecto, del corazón, de lo que sea. Entonces, cuando uno va a un barrio marginal y escucha que están haciendo determinada música con determinada letra, uno tiene que ir un poquito más para atrás y decir qué llevó a que esa gente se sienta así y tenga que hablar de delincuencia, de robos, de violación y demás cosas. Entonces, la música no es la que inventó el problema. La música está retratando. Entonces, Claro, por eso documentándose. es que nos sirve decir esto se prohibió, se prohibió. Es decir, ¿qué está pasando para que un niño no respete a su padre? Entonces, es una labor que se hace en conjunto desde la familia, desde la escuela, de decir, tenemos que alegrar, y eso no es algo que le pasa a Cuba, le pasa a todo el mundo, que estamos en esta época en la cual los valores no interesan, el respeto se pierde y es muy difícil encontrar esa armonía. Hay una hegemonía de las redes también. También. Exacto. Yo creo que las redes nos presionan, nos combinan a algo. Y yo creo que también tener un separador, digamos, crítico sobre eso no vendría mal. Decía un gran pensador hace 20 años atrás, en el futuro estoy seguro que tendremos una computadora y podemos buscar quién era Picasso. Y nos van a decir al momento. Lo que pasa es que me da miedo a mí, decía él hace 20 años, que cuando tengamos esas herramientas, a nadie le interesa buscar quién era Picasso. ¿Quién era Picasso? Entonces en esa historia estamos O ahora. no sepan qué buscar. También. Entonces, para mí el músico tiene que rápidamente, si yo hago una propuesta musical y le gusta a un niño, le gusta a un adolescente, le gusta a un abuelo, para mí ese sí es el fin. Que le gusta a todo el mundo. Estoy de acuerdo. En mi caso pasa igual. O sea, yo creo que uno tiene que... La música sirve para comunicar y eso que comunica debe ser siempre para el mejoramiento humano, ¿no? Como decía Matías, hay que ayudar a crecer, a hacer crecer al ser humano, no denigrarlo. Entonces la música tiene que servir para eso, Claro. desde las edades tempranas. Yo entraría, el tiempo da para mucho más y hablaba de un amigo que me decía en el camerino, ¿no? Se escucha menos música que proponga un pensamiento, ¿no? Es decir, le llamaba música triste, no me gustaba eso, ¿no? Pero entonces en eso me viré para ti, te dije una milonga, ¿no? Le llamaba música triste, pero yo creo que también es beneficioso, es bueno escuchar música con buenas letras, de alguna manera. Que sea un resorte a pensar. Claro. Exacto. A crecer. Hay que entender que es como en el transcurso de un día.
Hay una hora para dormir, una hora para comer, una hora para charlar. Entonces uno tiene que saber que hay músicas que acompañan todo eso. Hay una música que puede ser para bailar, hay música que nos puede hacer pensar, hay música que nos puede hacer compartir, replantear de dónde venimos, quiénes somos. Entonces hay que saber distribuir, por eso no hay que escuchar solamente una música. Claro. Yo sé que tú eres más cubano que los cubanos, porque viniste a estudiar a Cuba, te quedaste en Cuba, has hecho una carrera en una suerte de matrimonio perfecto entre la música del sur de este continente y su folclore y la música cubana, pero somos de verdad los cubanos, desde tu punto de vista, una isla musical. Yo creo que sí, totalmente. Sí, Mira, que la pregunta parece muy obvia, sí, pero te quería cuestionar. Es verdad que hay países que no son tan musicales. Ya eso me cuadra más. Es verdad. Y que no están tan vinculados a la música y que no son tan rítmicos y que no bailan tanto y que no están tan cerca de esa expresión. Es verdad y es un dato objetivo. Que no baldean exportar con música. No, exacto. Entonces, eso marca una pauta de que la música juega un papel muy importante en la sociedad. Cuando tú quieres arreglar la sociedad cubana, tienes que contar con la música. Ya eso son palabras mayores, estremecedoras. Porque en otros países dicen, bueno, hay que arreglar otra cosa, pero la música es tan importante, está tan en el ADN del cubano. ¿Qué tiene que cambiar para que eso que tú pensaste, para lo que estabas pensando, para las letras, para los niños, qué tiene que cambiar? Ya está el final del programa, obviamente, parece una pregunta muy conclusiva, muy filosófica, pero ¿qué tiene que cambiar desde nosotros para que esa música sea, digamos, más profunda, menos ofensiva, a veces, la que hacemos en términos generales? Hay que sentarse a dialogar y tratar de ubicar cada momento musical en donde tiene que estar. ¿Sí? A mí siempre me gusta pensar en el interior. A mí siempre me gusta ir dentro de uno mismo. Si cada uno... Porque además los gustos musicales varían. Mis gustos musicales de ahora no eran los mismos de cuando yo tenía 20 años o 15 años. No es que ahora tenga muchos, pero no son los mismos de cuando yo tenía 20 o 15. O sea, su pensamiento va evolucionando, el gusto musical también va evolucionando y uno a veces se adapta a lo que está pasando. Pero creo que si uno... Volvemos al tema, es que yo creo que siempre me gusta hablar de los matices, del equilibrio, de la interioridad. Si uno busca desde dentro qué de verdad es lo que lo llena a uno, qué lo motiva, uno es capaz, nosotros como músicos, de exteriorizar eso y de sacar eso al otro y tratar de motivar también al otro. Y el que no sea músico, lo mismo. Si se mira adentro, ¿verdad? ¿Qué música es la que de verdad le apasiona? ¿Qué música es la que de verdad lo hace ser un mejor ser humano? O sea, pienso que todo está siempre en el interior y de ahí sacar afuera. Hay que pensar en la fase, en el proceso formativo del ser humano, pero te dejo a ti la última palabra, que eres el no músico de los tres invitados. Sí. Yo pienso que uno tiene que hacer lo que le gusta, más allá de crear música bailable o lo que sea, tiene que hacer lo que diga su corazón y siempre y cuando que dignifique el ser humano, como dice ella. Y en el caso de que sea contrario, contar con el apoyo de las instituciones. Porque, por ejemplo, ¿qué hace la escuela, la sociedad, cuando estamos en un determinado lugar con niños o con público diverso, cuando se ponen ese tipo de contenido? ¿Lo aprueba porque es lo popular y lo que se escucha? ¿O toma algún tipo de medidas para las personas que no disfrutan de eso? Ahí está el punto. Bueno, pues ahí lo dejamos pensando, ¿no? ¿Dónde empieza la música de ayer y dónde la de hoy? Nunca te dije mis gustos musicales. La verdad. Igual los digo, me encanta el folclore afrocubano. El folclore nuestro me encanta. Y la música clásica. Me muevo en esos dos bandos, para que no queden dudas. Música folclórica y música clásica. Así de estricto. Creo que ahí está la base. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la participación y por esos lúcidos pensamientos. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.